Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El vocero presidencial, Jorge Richter, sale a aclarar las revelaciones hechas por Evo Morales, quien dijo que en una reunión de la cúpula del Movimiento al Socialismo, junto a Luis Arce y David Choquehuanca, decidieron cómo procederían contra Yanine Áñez con un juicio ordinario al no tener 2/3 en la Asamblea Legislativa. Escuchemos las palabras del vocero presidencial tratando de justificar las palabras de Evo Morales. Escuchemos y luego continuamos. Un gusto poder compartir con usted, que sean buenas tardes. Bien, vocero, tenemos muchos temas para tratar, como no sé siempre, si nos lo alcanza. como sí, siempre. En un país como el nuestro esto no falta nunca. A ver, vamos a ir por partes. Lo primero, el tema de palabras del expresidente Evo Morales que indican, usted me dirá si esa es la versión correcta, que en una reunión que tuvieron con el presidente Luis Arce y otras personas, el vicepresidente entre ellos, hablaron de acordar un juicio ordinario para la expresidenta Yanine Áñez. ¿Puede explicarnos cuál es el punto de vista del gobierno respecto a ese tema? Y la sensación que veo se ha generado en algunos es que el juicio que ha concluido el día viernes, con sentencia eso de las 22 horas, es la consecuencia de esa reunión. Esto es un poco lo que entiendo se ha entendido. ¿Por qué le digo esto, José Luis? Porque acá tengo un comunicado que ha publicado el señor Juan del Granado, sí, a nombre de Juristas Independientes, donde señala, un comunicado a la opinión pública, donde señala en su artículo primero, dice: el expresidente y líder del MAS, en una entrevista realizada en Radio Causá Chuncoca este domingo 12 de junio, ha afirmado que el enjuiciamiento a la presidenta Áñez en la vía ordinaria fue decidida por quienes detentan el poder político. Textualmente ha señalado lo siguiente, solamente comentarles: en una reunión convocada por el hermano Luis Arce, etcétera. Segundo, las declaraciones emitidas por Evo Morales no solo constituyen la confesión expresa de la lamentable injerencia política en el sistema judicial, sino que demuestran la obsecuencia de jueces, magistrados, Ministerio Público a las instrucciones políticas, faltando a sus obligaciones de garantizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Este enjuiciamiento que ha tenido la señora Áñez se viene tramitando desde hace más de un año atrás, el que ha concluido el viernes pasado. Y la reunión a la que hace referencia el expresidente es una reunión que debe tener algo así como unas 6 semanas atrás. Entonces, el juicio ordinario había empezado mucho tiempo antes. No es que se ha decidido en esa reunión algo, porque esa reunión ha sido, como le digo, hace alrededor de 6 semanas atrás, y el juicio de la señora Áñez es un juicio de más de un año de tiempo en el cual se inició su trámite. Eso es el primer punto. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Este comunicado, por ejemplo, está comprendiendo mal lo que se ha señalado y lo que ha dicho el expresidente. Y paso a explicar un poco qué significan aquellas palabras en nuestro entender. En muchas reuniones se realizan en función de la agenda, análisis de coyuntura, análisis de gestión, análisis de proyectos, análisis de peticiones también de parte de diferentes sectores sociales. Y hay una petición muy importante que viene de los sectores afectados por las masacres de Sacaba y de Sencata. Y ese día, sin arribar a ninguna decisión final, ese día lo que se ha comentado es esto. Si el tema de Sencata es un tema que debería ir, porque así lo piden determinados sectores, unos sectores piden que sea juicio
juicio por la vía ordinaria y otros sectores solicitan que se apresure un juicio de responsabilidades. Y eso es lo que se ha discutido. La señora Áñez ha tenido un proceso que ha concluido el día viernes pasado que no tiene en absoluto relación con esta reunión. Pero ya, imagínese usted ahí, José Luis, ya rápidamente se apresuran en emitir comunicados porque así están hace muchos años, tratando de encontrar un hecho, una noticia, una situación, entre comillas, una realidad que les permita decir, señores, todo lo que hemos hablado en estos últimos 15 años o 20 ya sobre el bloque social y popular, tenía verdaderamente razón. Y ahora han confundido los hechos y han señalado algo que no tiene relación con lo que ha concluido el día viernes. Ahora, las declaraciones que se citan del expresidente Evo Morales fueron el día de ayer en Radio Causachuncoca. Sí. Y de ahí es de donde sale todo este problema, ¿no? ¿Dijo eso el expresidente Evo Morales? Pero están las declaraciones, digamos que las podríamos reproducir. Ahí están las declaraciones en la radio, eso ya no se borra. Ahí están las declaraciones, pero no son una referencia a este proceso. No son una referencia a este proceso. ¿Sabe por qué, José Luis? Porque esa reunión, por favor, esto que le estoy diciendo es muy importante, esa reunión se ha llevado a cabo hace no más de 6 semanas atrás. Y la señora Áñez está en juicio ordinario hace más de un año. Estuvo en juicio ordinario por más de un año, desde el tiempo en el que fue ella investigada, etcétera. Entonces no hay una relación ahí de lo que se está queriendo decir. Existe una enorme cantidad de sectores, de personas afectadas por los hechos de Sacaba, de Sencata, sobre todo hablamos de masacres. Hay otra gente que también se acerca y pide cuál es la visión que se puede tener respecto de los hechos de corrupción, que también es una lista interminable en aquello. Entonces, en las reuniones lo que existen son análisis. Yo he participado no en esa, pero en algunas otras, y la agenda dice análisis de coyuntura, análisis de la situación internacional, análisis de la situación económica, etcétera. Pero mezclar una cosa con la otra es verdaderamente un absurdo, pero guarda una intencionalidad. Ahora, el Ministerio de Justicia ha hecho conocer declaraciones textuales, entrecomillado, del expresidente, en las que evidentemente se nota que ha hablado no de este proceso que ha terminado en una sentencia de 10 años, sino del proceso de un juicio de responsabilidades que vendrá a continuación, no sabemos cuándo. Voy a hacer una cosa, vocero, para ser claro en esto. El Ministerio de Justicia cita textualmente y dice: hubo ruptura del orden constitucional. Eso es más importante. Al margen de los años de sentencia, habrá apelaciones. Eso es normal. La Fiscalía va a apelar una máxima sentencia de 15 años. Otros pedirán anular. Eso es chicanas jurídicas. Son expertos algunos abogados para eso, pero en el fondo la justicia dijo: hubo golpe de Estado. Aquí determinó si hubo golpe o fraude. Está definido que sabíamos, el pueblo sabe, el mundo sabe que hubo golpe de Estado, pero acompañado por una sentencia. Párrafo 1 que cita el Ministerio de Justicia, y he leído textualmente como está, no he variado ninguna palabra. Después dice, comillas, viene el próximo paso. Seguramente va a ser debate permanente. ¿Qué va a ser del genocidio? Ahora, ¿qué va a ser de los delitos de lesa humanidad? Solo quiero comentarles una reunión convocada por el hermano presidente Lucho Arce. Estaba David Choquehuanca, vicepresidente, Iván Lima, ministro de la presidencia, Pacto de Unidad, jefe de bancada,
senadores, diputados, presidentes de las cámaras, casi coincidimos que debe ser juicio ordinario y no juicio de responsabilidades. He leído también textual, incluso esta equivocación del ministro Lima, que lo presenta como ministro de la Presidencia. Esto quiere decir, este texto del Ministerio de Justicia, que se estaba refiriendo al juicio de responsabilidades y no al juicio que acaba de concluir con la sentencia. Eso está en la línea de lo que yo le acabo de decir, José Luis. Hace una referencia, porque esto es del día domingo pasado, de ayer, hace una referencia el expresidente a lo que ha significado el proceso de la señora Áñez. Esta sentencia, y efectivamente es así, la interpretación es correcta, esta sentencia señala y deja claramente establecido que en el país la señora Áñez, sus acompañantes, el general Calimán, el general Calderón, entre otros, los nombro porque son los de mayor jerarquía, cometieron una violentación de artículos de la Constitución Política del Estado y generaron un golpe de Estado, ¿no? Esto lo dice el señor Evo Morales en otras palabras. Ahora, ¿qué es lo que viene?, dice él. ¿Qué va a suceder con las masacres? Él utiliza la palabra genocidio. ¿Qué va a suceder con las masacres de Sacaba y de Sencata? ¿Qué se va a hacer en ese tema? Entonces es el segundo tiempo. Yo el día sábado he hecho unas declaraciones con motivo del encuentro entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, y he señalado en esta línea, el día sábado, antes de las declaraciones del expresidente, donde he hablado y he dicho, este es el primer tiempo del camino de búsqueda hacia la justicia. El segundo tiempo es resolver también en el marco de la justicia aquello que generó muerte, dolor, encarcelamiento y cancelación de los derechos y de las garantías de cada uno de los ciudadanos en este país. No sabemos todavía eso, y ahí, fíjese usted, yo he hablado el sábado, el expresidente Evo Morales ha hablado el día domingo. Ahí no se ha tomado una decisión, ahí se ha considerado qué es lo que habría que hacer. Porque ahí no hay decisiones en este minuto sobre qué habría o no habría que hacer, porque hay muchos otros actores, José Luis. Las víctimas, las personas encarceladas, las mujeres torturadas. Hay muchos otros actores, no es el gobierno, hay muchos otros actores. Entonces, el expresidente señala bien, lo mismo que hemos dicho nosotros. Hemos concluido la primera parte de ese camino hacia la justicia y al cierre institucional del que hemos hablado tantas veces acá, al cierre institucional del hecho del 2019. Ahora falta este otro tema, lo que la señora Áñez, ya una vez que se consolida ella en el gobierno, como gobierno no constitucional, empieza y toma unas decisiones, también unas decisiones para quedarse y asentarse en el gobierno, y esas decisiones han generado muerte en el país, que todos sabemos que ha ocurrido, Sacaba, Sencata, etc. ¿Qué tratamiento va a tener aquello? Esa es la interrogación. Nosotros también hacemos, por supuesto, análisis y hacemos consideraciones, y ahí afuera tiene usted la enorme cantidad de gente que le está pidiendo que haga algo, porque para ellos el tema de la justicia es fundamentalmente una reparación sobre las personas muertas o violentadas en sus derechos. Lo que hemos hecho es una primera parte de no se puede violentar la Constitución Política del Estado para hacerse presidente. La Constitución dice cuáles son los mecanismos para hacerse presidente. Estábamos acostumbrados de que no pase absolutamente nada si alguien violenta la Constitución Política para tomar el poder. Esto son cosas diferentes, momentos y tiempos diferentes. Ahora tendrá que venir el segundo tiempo donde la señora Áñez y seguramente un conjunto de actores tienen que responder por lo que han hecho.
Jorge, ¿el gobierno va a ser categórico, va a pronunciarse sobre este tema, o va a dejar que sea el Ministerio de Justicia el que va a pronunciarse, ya lo ha hecho, sobre este tema, porque involucra al presidente Luis Arce? Así sea una distorsión, involucra al presidente Luis Arce. ¿Se va a pronunciar el gobierno, el Poder Ejecutivo? Yo ya lo estoy aclarando. Pero estamos a horas 5:30 de la tarde. Sí. Yo en horas de la mañana ya me he referido a esto. No tiene la reunión que existió, no tiene absolutamente nada que ver con el proceso que la señora Áñez ha tenido este tiempo. No tiene nada que ver. Esa reunión que ha sido realizada hace unas semanas atrás ha sido específicamente para hacer un análisis de la situación que a nosotros como gobierno nos demandan también distintos sectores. Por eso no hay decisión sobre aquello, porque todos estábamos aguardando también qué decía este proceso, qué decía el fallo, que todavía faltan algunas etapas, el expresidente las menciona. Bien, vamos a ir a sus familias. Ya sé que usted me va a decir que no puede revelar el nombre de quien es acusado por la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Yo pienso que no es usted. ¿Y qué pasa con este tema? ¿Qué nos puede decir? Que no soy yo, esa parte ya no entendí, José Luis. No, usted no es la autoridad acusada de traición del órgano ejecutivo. Usted está en el órgano ejecutivo, ¿no? Claro, pero yo no tengo un nivel de decisión. No podría ser yo esa persona que se menciona ahí, porque son públicas todas las intervenciones de la vocería, del vocero también, y el vocero no ha estado en ningún operativo de ninguna característica, porque no tiene funciones operativas. ¿No es cierto? Entendido. No es usted. ¿Podríamos saber quién es? Lo que pasa es que me sorprendió así como la insinuación, si podía ser la vocería. No tiene ninguna posibilidad, la vocería hace otras cosas. Sí. ¿No es cierto? Correcto, aclarado. No. Ahora, es usted. Habría que preguntar a la persona que ha emitido, si está entrecomillado, a la persona que ha emitido esas declaraciones. Pero yo no me pierdo en esos temas, José Luis. No es una declaración. La Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo, mediante un pronunciamiento. Bueno, habría que acercarse a la Dirección Nacional y preguntar, ¿no? Pero ya le digo, yo no me pierdo en esos temas, porque la cuestión de fondo, José Luis, podemos encontrarla en la reunión del día sábado, entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Allí ha estado la gran mayoría de los diputados senadores suplentes también, y se han expresado libremente. Una reunión que ha durado prácticamente 12 horas. Se han expresado libremente. Y allí se ha acordado que nosotros, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, tenemos que acompañar las decisiones en el marco de la unidad. Y esas decisiones en el marco de la unidad significa conductas acompañadas con algo que se llama: lo que la mayoría decida es lo que la mayoría implementa de forma interna. Esto es lo que básicamente se ha acordado, para que no hayan estas susceptibilidades de que unos tienen más y otros tienen menos protagonismo. Y esto es lo importante. Ya a momentos, le digo, detenerse en miradas de que solamente están subjetivizando lo que podrían ser algunas ansiedades y afanes políticos,
ya no tiene relevancia. También tenemos que avanzar, tenemos que tener la perspectiva de lo que necesita el país y no nos vamos a detener en algo que, por supuesto, desde algunos sectores seguramente es muy entretenido porque quieren encontrarle unas lecturas intencionadas a eso, pero nosotros entendemos avanzar. Y el mensaje que se ha dado el día sábado, porque lo he transmitido yo personalmente, ha sido moverse en el marco de la unidad. Y ese mensaje que yo he transmitido es el acuerdo y la síntesis de lo que ha significado 12 horas de reunión, donde, como dijo como dijo el vicepresidente David Choquehuanca, acá hay que aprender a escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, y a partir de eso tomar conductas ya de acompañamiento, es decir, conductas homogéneas, uniformes, en función de nuestras necesidades. Y nuestras necesidades son la gestión y un proyecto político, José Luis, eso no voy a tener timidez en decirlo, un proyecto político fortalecido del bloque social y popular que trascienda el año 2025. Pero, a ver, vocero, mi obligación es preguntar como periodista. Yo le digo, ocurre eso el sábado. Acuerdan en pronunciarse sobre mayoría, lo que dijo la mayoría. El día lunes conocemos este pronunciamiento de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Que eso es llamativo, al menos llamativo, porque denota que hay problemas al interior, no sé si del gobierno, del movimiento al socialismo, hay algunos choques. Aquí es claramente, hay una discrepancia con alguna autoridad del poder ejecutivo. Pero imagínese que ni en el Vaticano, que es el centro de la espiritualidad cristiana, existe una calma y una tranquilidad plena y absoluta, mucho menos en la cuestión política. No existe una tienda política, una organización, un partido que no tenga sus decibeles y sus tonos de voz más elevados en algún momento. ¿Por qué? Porque hay miradas de cómo enfocar las cuestiones o resolver los problemas distintas. Por eso recojo de nuevo las palabras del vicepresidente David Choquehuanca. Hemos venido a escuchar lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Y a partir de eso tenemos que seguir caminando y seguir avanzando. Dígame usted, con los años de periodismo que lleva desde el 2006, ¿cuándo esto no ha sucedido dentro del bloque social y popular, dentro del MAS, dentro del IPSP? ¿Cuándo no ha sucedido? Un día salió Filemón Escobar, un día salió Román Loaiza, Alejo Vélez, y el proceso, que es lo verdaderamente importante, el proceso siguió continuando, avanzando, y ya serán seguramente 20 años que va a tener la posibilidad de gobernar el país, no es poco. Lo otro es parte, los mismos elementos que usted encontraba, por ejemplo, en el proceso de la revolución, los mismos elementos que esa enorme coalición de partidos políticos que llevó al gobierno al doctor Hernán Siles Suazo, y que después sus propias contradicciones internas, pero irresolubles entre ellos, pues llevaron a que el doctor Siles adelante un año su gestión de gobierno. Entonces, yo no repararía en querer observar la catástrofe en cada una de las declaraciones. Yo le hago esta pregunta porque involucra al presidente, ¿no? Dice que esa persona pretende incluso eclipsar la figura. Pero bueno, del presidente. Pretensiones, si fuese el caso, pretensiones pueden haber de todos los colores. El presidente tiene hoy en día un protagonismo absolutamente particular, así como tiene la mayor responsabilidad de este país en una tarea y en un trabajo, por todo lo que implica, es hoy de Luis Arce Catacora, porque de las capacidades del presidente, también una mayoría de este país
tendrá una mejor o no calidad de vida. Entonces, tratar de apocar o de restarle protagonismo o de sobreponerse a la figura del presidente, eso puede ser como un criterio para referirse a algo. La realidad marca una cosa absolutamente distinta. ¿Qué habrá pasado entonces con la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo? ¿Está viendo las cosas? Cuestión de que usted los invite acá y cuestión de que usted los invite, José Luis, y que le señalen y le digan qué es lo que están viendo como un elemento ahí preocupante, o cuál es el nombre y el apellido, que yo creo que usted se lo está imaginando, sí. No me lo quiere decir, todos nos imaginamos seguramente a quién se están queriendo referir, pero los problemas no son de arrastre permanente e indefinido en el tiempo. Los problemas llega un momento en el que usted les tiene que dar un corte y dar el siguiente paso y mirar hacia adelante. Nosotros tenemos tareas como gestión de gobierno y esas tareas nos implican que hay que dejar de lado la discusión intrascendente y dar un paso importante. Es 18 horas. Vocero, tenemos 5 minutos. Hay un tema. El país necesita urgentemente que alguien le diga qué hacer para que esta polarización que estamos viviendo se transforme en algo de, no sé si llamarle unidad o qué, pero qué es lo que se puede hacer para que el país se pacifique, vaya hacia adelante, algo que me parece muy difícil de conseguir dadas como están las cosas tanto en el gobierno como en la oposición. Le soy sincero al plantearle eso. No es mi especialidad la síntesis, José Luis. 5 minutos para mí es verdaderamente corto, pero arriesgo algunos criterios. Alguna vez hemos señalado acá también de que es absolutamente necesario que nosotros como Estado, como sociedad, podamos darle un cierre institucional a lo que ha significado un nuevo evento de polaridad, de distanciamiento, de confrontación, de inestabilidad política, de muerte también entre bolivianos, y que ha sido los hechos ocurridos en noviembre de 2019. Eso no puede quedar abierto, eso tiene que necesariamente cerrarse, porque si no lo vamos a seguir debatiendo, como por ejemplo los chilenos hasta el día de hoy debaten la cuestión de Pinochet y la cuestión de Allende, como los argentinos debaten la cuestión de Videla, la cuestión del general Perón. Entonces nosotros tenemos que trascender esto. Y los bolivianos, bueno, y hemos dado el día viernes un primer cierre, algo que de pronto parecía que no iba a llegar nunca, porque muchas veces estábamos habituados, usted sabe que le dicen a la justicia, la retardación de justicia es uno de los mayores males de nuestra justicia. Pero ahora nos señalan y nos dicen así un juicio exprés. O sea, ya sea de un lado o del otro, siempre nos quieren penalizar alguna acción. El hecho real es que hemos cerrado una etapa. Ese es el hecho real. Después se puede decir todo lo que se quiera alrededor de aquello. Nos falta cerrar el tema que nos está demandando la gente afuera, que es lo de Sencata, lo de Sacaba, las masacres, que el GIEI también nos lo pide y nos lo demanda, y que el presidente se ha comprometido a darle un cierre. ¿Y después qué sigue? Y después sigue algo que inexorablemente tenemos que aprender los bolivianos. Pacificar el país en la vía de un diálogo con complementariedad social. Significa que no hay un sector que valga más que el otro, sino que se complementen, que se incluyan, que se toleren, que se acepten. Y usted ahí me podrá decir, esto puede ser bastante ilusorio y bastante romántico. El hecho real es que los bolivianos tenemos antecedentes de haber logrado acuerdos importantes, el 92, por ejemplo, para crear algunas instituciones, el acuerdo para que la señora Lidia Gayler Tejada se haga cargo del Estado, de la presidencia, y salir del golpe de Estado, los acuerdos del inglés católico para que el Congreso del 80... y también los acuerdos para que el Congreso del 80 sea el que acompaña al doctor Siles en la presidencia que se iniciaba en octubre del 82, acuerdos políticos, eso sí tenemos antecedentes, pero nunca hemos iniciado un proceso de pacificación social en Bolivia, porque gracias a Dios no hemos tenido guerrillas como las de las FARC o como las de El Salvador.
pero o Sendero Luminoso, ¿verdad? Que estuvo a un paso de el asalto a Lima antes de que fuera detenido Abimael Guzmán. Entonces nosotros tenemos que desarrollar acá algunas capacidades, y seguramente nos podrán también asistir en otras, de cómo se establecen, desarrollan, implementan estos procesos de pacificación entre sectores que históricamente han sido antagónicos. En mi entender, le estoy dando un criterio ahí, en mi entender esto es lo que sigue al país. Porque lo otro, y concluyo con ello, lo otro es la sustitución circular de élites en el país. Un tiempo unos, otro tiempo otros, que solamente han traído al país en cada recambio muerte, enfrentamiento, dolor, encarcelamiento. Entonces tenemos que cambiar ese modelo y esa lógica y avanzar por la vía dialógica a un proceso de pacificación con complementariedad. Eso es absolutamente importante, complementariedad social, donde se garantizan los derechos de absolutamente todos los ciudadanos de nuestro país. Semana, respecto al fallo, a la sentencia de 10 años contra la expresidenta Yanine Áñez, y bueno, el planteamiento que yo le hacía al vocero el día sábado es que hay una sentencia que plantea que hubo golpe de Estado en 2019, pero que llama mucho la atención que no se ha hecho ninguna investigación todavía respecto a todas las denuncias y evidencias que se han mostrado sobre la manipulación que hubo al sistema electoral, que eso después fue conocido como fraude porque hubo una manipulación de los votos. Y eso de eso no hay ninguna investigación todavía, y eso llama poderosamente la atención. Ahí decirle Mónica lo siguiente: quienes habían denunciado el tema de fraude y que después a lo largo del tiempo construyen una narrativa, y digo narrativa porque el hecho se vuelve en algo indemostrable, no han aportado con las pruebas necesarias. No hay otra prueba que no pueda ser el acta física del proceso electoral, y aquello era lo que verdaderamente debían haber acreditado para que en su conteo último y final se pueda señalar si esa diferencia que existió de alrededor de 600,000 votos entre la candidatura del Movimiento al Socialismo en aquel entonces con el señor Evo Morales Jaime, la candidatura de Comunidad Ciudadana con Carlos Mesa, efectivamente estaban condicionados por lo que las denuncias señalaban. Esto hubiese sido importante, incluso durante el mismo periodo del tiempo del gobierno de facto de la señora Áñez se pudo haber llevado adelante esta investigación. Una primera interrogante es por qué allí, cuando habían utilizado el Poder Judicial, y cuando digo utilizado el Poder Judicial es porque a diario presentaban a dirigentes de las diferentes organizaciones sociales o llevaban a proceso de forma inmediata, ¿por qué no utilizaron aquel poder para investigar también aquello? Número uno. Número dos, nunca han querido abrirse a lo que ha significado o a lo que significaría una discusión respecto del documento de la Organización de Estados Americanos, que fue apoyado por la Unión Europea, pero que también fue cuestionado por otros documentos, por otros estudios, como el CPR, por ejemplo, que señalaban las vulnerabilidades o las debilidades que tenía el documento en la redacción. Incluso la misma Contraloría General del Estado ha emitido un documento el pasado año donde habla y señala de manera absolutamente clara algunos puntos que son centrales y que se han dejado de lado en la consideración mediática y en el debate en nuestro país. Por ejemplo, la referencia al convenio firmado con la Organización de Estados Americanos. Y ahí le hago rápidamente, en 30 segundos, un recordatorio. Nosotros teníamos, el Estado boliviano, quiero decir, tenía firmado
un acuerdo con la Organización de Estados Americanos de 7 puntos, donde señalaban y decían que tenían que entregar un informe final a través de los conductos diplomáticos regulares, y no habló nunca de un informe preliminar, el cual fue entregado el 10 de noviembre en horas de la madrugada, que no estaba acordado, que no llegó por un canal tampoco diplomático, es decir, algunos elementos que deberían ser considerados y anotados, muy extraños todos ellos, porque no formaban parte de lo que debería realizarse de acuerdo a lo firmado, pero que tuvieron una incidencia determinante en la evolución de los hechos, movilización, solicitud de las Fuerzas Armadas de aquella insinuación de renuncia, etcétera, y que fueron desequilibrantes en el ordenamiento político y social del país. Entonces, estos son unos elementos centrales. Y lo último, decirle, cuando desde la desde la Procuraduría del Estado se inició aquella tarea de conteo de los votos, la mayor oposición estuvo en los sectores de Comunidad Ciudadana, y creemos que no querían que se recuenten los votos de aquel año para poder tener el número de la sumatoria total que nos permita a nosotros conocer si las diferencias eran o no eran como ellos habían denunciado. Claro, sobre eso voy a hacer un apunte, pero me gustaría después hacer una especie de metáfora. En el tema de la Procuraduría resultaba medio extraño, por decirlo de alguna manera, pretender hacer un conteo de votos 2 años después de las elecciones, y además después de que habían habido incendios en los órganos electorales, porque hay que recordar también que varios de los votos en Potosí, sobre todo, se contaron los del TREP, porque los reales se habían quemado, y ese fue un arreglo que hizo el órgano electoral de la manera más extraña en ese momento. Pero viendo a la metáfora, ayer ha habido clásico y se ha definido campeón en el país, y estamos hablando de 2 equipos, cada quien jugaba para su lado. Yo pregunto, el gobierno nacional es un gobierno de todos los bolivianos, ¿no es cierto? Y me imagino yo que al gobierno nacional le interesa que haya un esclarecimiento, no que gane un equipo o que gane el otro, ¿no es cierto? Entonces, si no se hizo la investigación antes, como usted dice, ¿qué impide que en este momento, por ejemplo, no se castigue el hecho de que hubiera habido, aunque sea el TREP, no era el cómputo oficial, era el TREP, era la transmisión rápida de datos, pero hubo una invasión del sistema electoral, y eso no solamente lo ha dicho la OEA, lo ha dicho Ethical Hacking, que fue la empresa contratada por el órgano electoral para auditar esas elecciones. Por lo tanto, era una empresa que merecía la confianza del Tribunal Supremo Electoral de ese momento, que hubo una intervención externa al sistema de cómputo y que se metían datos por ahí. ¿Por qué no hay una sanción a eso, siendo un delito tan grave, vocero? Porque si vamos a buscar reconciliación en el país, y vamos a tratar de que institucionalmente se cierre todo el debate, debería investigarse todo, ¿no le parece? Mónica, voy a responder primero la parte final que usted señala. Y ahí yo le querría señalar a usted, ¿está segura de lo que usted me está diciendo, de que hubo un delito con el tema de Ethical Hacking? ¿Usted está segura de aquello? No. Porque tenemos que, permítame no, ahora, sí, permítame, adelante. tenemos que ser en algo absolutamente claro. El TREP no tiene vinculatoriedad jurídica, El TREP únicamente es un sistema de conteo rápido preliminar. Lo que tiene vinculatoriedad jurídica y validez es el cómputo final. Esto es lo primero. Número 2, tanto Ethical Hacking como la gente del TREP han señalado de manera absolutamente clara, y usted puede remitirse a los informes de Ethical Hacking, que no existieron servidores ocultos a partir de los cuales se haya modificado los resultados
porque no tenía posibilidades. Ethical Hacking no contaba o no certificaba lo que el TREP estaba haciendo, que era un conteo de actas solamente fotográficas. Este es un tema central, y yo agradezco que usted lo haya tocado, porque Ethical Hacking, que supervisaba y monitoreaba lo que estaba haciendo el TREP, que era la empresa del señor Guzmán de Rojas, sí, solamente ha señalado de manera absolutamente clara que los servidores que se han denominado ocultos tenían un usuario y un password que no fue de ese señor Martínez al que señalaron, sino que fueron modulados y que fueron manipulados en el buen sentido, quiero decir que tuvieron la presencia ahí del señor Guzmán de Rojas. Esto está en los informes. Entonces nosotros no podemos aventurar y decir de que se sancione un delito. ¿Cuál es el delito? Primero, que para que haya un delito usted necesita un instrumento ahí de acción que vulnere la ley, y el TREP no es una normativa con vinculatoriedad jurídica, no tenía este sentido. Y lo que se ha tramitado, lo que ha supervisado Ethical Hacking, y está en las declaraciones que realizaron sus ejecutivos, uno de ellos ha fallecido, que realizaron sus ejecutivos, señalan y dicen claramente de que no existió una modificación de los resultados. Este también es un punto muy, muy importante. Yo le quiero señalar algo que, claro, como se viene incorporando como un tema de discusión y debate, después no se discute. Se habla y se dice que el movimiento al socialismo en el último 5% del año 2019, en el último 5%, se vio beneficiado con 100,000 votos, y que de acuerdo a las estadísticas y a las proyecciones que venían incorporándose en los números de votos que recibió este partido, no tenía posibilidades de poder recibir una cantidad tan grande de votos, y que esa cantidad grande de votos le permitió sobrepasar los 10 puntos porcentuales y evitar la segunda vuelta. Pues yo le quiero señalar que en el último 4% de las elecciones del año 2020, el movimiento al socialismo recibe 165,000 votos. Fíjese usted que contradice lo que fue solamente una teoría con la cual se construye uno de los argumentos que la Organización de Estados Americanos lleva para poder decir de que se tenía que ir a una segunda vuelta. Y yo le quisiera dejar, permítame, Mónica, señalar esto. ¿Cómo es posible que un personero, el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos, diga, antes de conocer el cómputo final, que la diferencia era tan pequeña respecto del 10%, estamos hablando, no entre el primero y el segundo, sino para poder traspasar la barrera del 10%? La diferencia era tan pequeña que lo aconsejable era que haya directamente una segunda vuelta. ¿Cómo es esta interpretación otra vez de la norma, donde en un proceso electoral se cuenta el número de votos, se establece una cifra porcentual y esa cifra porcentual se aplica en función de lo que dice la ley? No puede haber una sugerencia que a buen criterio de alguien nos lleve a una segunda vuelta. Eso no es posible, pero no nos han dado el espacio para discutirlo, fíjese usted. ¿Por qué no se ha hecho también una referencia entonces a ese informe de la Contraloría, que muestra que el informe preliminar de la OEA fue una acción unilateral de la Organización de Estados Americanos? Discúlpeme, pero el informe de la Contraloría de pronto es demasiado tardío, ¿no? Ya muchas cosas pasaron, mucha agua bajo el puente, y pretender que estudiantes hagan un peritaje como se hizo con expertos, con especialistas, me parece que es como pretender, no utilizó estudiantes, como pretender engañar a la ciudadanía. Volviendo al punto, vocero, y mi última pregunta, cuando estamos hablando del TREP, el TREP, si bien era un sistema de conteo rápido que tenía el órgano electoral en ese momento, era un sistema que pertenecía al órgano electoral. O sea, no era un sistema de una empresa privada, no era ajeno, etcétera, etcétera.
el gerente de Ethical Hacking contó que no se había vulnerado, o sea, porque cuando va a empezar la elección se deja en cero, ¿no es cierto? Que ese dejar en cero el sistema para que empiece al día siguiente a llegar el cómputo había sido vulnerado 2 veces, no una, 2 veces. Y de pronto el señor Guzmán de Rojas hizo declaraciones, se fue a Alemania y no supimos más de él. O sea, digo yo no digo que haya sentencia igual, pero digo mínimamente que haya un proceso de la misma manera que pueda atender la demanda de tantas personas que pararon 21 días en el país pidiendo claridad respecto a las elecciones, porque no empezó el paro de 21 días pidiendo la renuncia de Evo Morales. El paro pedía primero que haya una claridad, que haya una segunda vuelta, después pasó a, cuando ya murieron personas aquí en Santa Cruz, recién se pidió la renuncia de Evo Morales. Entonces, o es que el gobierno desconoce que detrás de ese paro había ciudadanía, había millones de personas. Aquí en Santa Cruz habían ollas comunes de ciudadanos que estaban en esa demanda durante 21 días con todo el costo que eso significa para el bolsillo familiar y empresarial y general, ¿no? Mónica, yo le tengo que decir, sí, con todo respeto, que es necesario tener un mejor conocimiento respecto a lo que significaba el TREP. El TREP no era un sistema informático del Estado, no era un sistema informático del Estado, fue una contratación. El Estado solamente tiene como sistema aquel sistema de cómputo final, y entre el sistema de cómputo final y el sistema TREP hay una independencia tecnológica, lo cual es absolutamente fundamental. Fundamental. Yo entiendo lo que usted me dice, pero permítame que no me quede yo como una ignorante de la situación. Era una empresa contratada por el Estado, el órgano electoral contrató el TREP. O sea, no lo contrató a alguien. Por supuesto, si es al órgano electoral al que le iba a brindar un servicio. Pero no era un servicio manipulado, administrado y gestionado por el Estado. Pero le tenía que rendir cuentas al Estado. Le puede rendir cuentas, pero ese es precisamente el hecho. Era un sistema independiente, tecnológicamente independiente del sistema de cómputo final, que es el sistema por ley llamado a realizar el conteo de votos. En el sistema del cómputo final, usted también tiene que saber siempre, Mónica, que hay un paso de supervisión del llenado de la base de datos que por lo menos atraviesa a través de 5 a 6 instancias, alrededor de 30 o 40 personas que van mirando aquello. Manipular, como se ha logrado instalar en el imaginario de la gente, manipular sin que absolutamente nadie se dé cuenta, eso no tiene sentido. ¿Y sabe por qué no tiene sentido? Porque el sistema nuestro es manual, Mónica, no es un sistema informático. Lo informático es la base de datos. Y en la primera parte de su alocución me señaló y me dijo que había que contar los votos. No se podían contar votos, se cuentan actas. Y en esas actas, el señor de Comunidad Ciudadana tenía las copias, porque cada una de las actas oficiales tenía 11 copias. Tenía copias en su partido. Y ahí hay que decir también algo, que Comunidad Ciudadana tuvo delegados en el 55% de todas las mesas de este país. ¿Y por qué no han acreditado aquellas actas? Si se habían quemado algunos recintos electorales, se reconstruye esa información precisamente con estas copias. Esto es importante saberlo, es absolutamente importante. Número 2, efectivamente, el señor Guzmán de Rojas hoy no vive en el país, y algunos medios han tomado contacto con él y ha hecho algunas declaraciones. Esto efectivamente es así, pero el proceso de ethical hacking del señor Guzmán de Rojas no tiene incidencia sobre el cómputo final. ¿Cómo vamos a insistir en aquello si no tiene incidencia en el cómputo final? Porque son plataformas tecnológicamente que están separadas.
Esto también es importante señalarlo y decirlo. ¿Para qué? Para que podamos reconstruir la verdad de aquel momento. Y lo último que le pregunto, podríamos hablar más todavía, a través suyo, la última pregunta que dejo es: ¿por qué no quisieron los señores de Comunidad Ciudadana, los señores de los otros partidos, porque no estaba, creemos, el 2019, ¿por qué no quisieron realizar un recuento de las actas? Porque en las actas están los resultados de del proceso electoral, y que cada uno de los partidos políticos, fíjese usted, Mónica, esto qué importante es, que cada uno de los partidos políticos acredite su acta, porque esa acta que tiene el partido político tiene que ser exactamente igual del acta oficial que está en el Tribunal Supremo Electoral. No era tan difícil esto, y yo lo he mencionado desde aquel momento, no era tan difícil, pero no existió nunca la voluntad, porque se habló y se instaló de que hubo un fraude que nunca hasta el día de hoy se ha logrado demostrar. Y si aquello no se ha demostrado, todavía queremos llevar a proceso a alguien de manera automática con un instrumento que no tiene validez legal, que es el TREP. Mi pregunta entonces, vocero, yo creo, como usted, que de este tema hay muchísimo que hablar y vamos a pasar muchas horas yendo y viniendo con el tema. Mi pregunta es, como gobierno nacional, como gobierno de todos los bolivianos, ¿qué va a hacer el gobierno, el presidente Luis Arce y todo su equipo para poder resolver el asunto, pero de los dos lados, ¿no? De los lados de quien piensa que hubo golpe y de quien piensa y está convencido de que hubo fraude. ¿Cómo poder reconciliar a estos dos lados, que no se resuelve con un fallo, una sentencia judicial? La sentencia judicial va para lo jurídico, pero el sentimiento de la gente, ¿cómo lo van a atender? Es correcto lo que usted señala, Mónica. El fallo solamente soluciona la cuestión de orden jurídico. El proceso del 2019, la crisis política del 2019 nos ha confrontado de manera profunda a los bolivianos, ha tensionado nuestras relaciones y nos ha polarizado aún con una fuerza mayor a la que históricamente está siempre como elemento común de las relaciones políticas sociales en Bolivia. Por supuesto que el hecho de una ruptura institucional ha complejizado de manera también crítica esta situación de crisis. Necesitamos cerrar institucionalmente este evento, y eso es por la vía jurídica. Necesitamos cerrar para que, una vez concluido aquello, esto también lo hemos mencionado varias veces, una vez concluido aquello, el país inicie una etapa de diálogo y de pacificación real, que es una pacificación que requiere de algunos elementos indispensables e irrenunciables. Por ejemplo, complementariedad social, inclusión y reconocimiento del otro, y eso tiene que ser absolutamente amplio a todas las diferencias que existen en este país. Somos una sociedad profundamente diversa, somos una sociedad, un país que tiene distintas composiciones sociales, que ocupamos el mismo espacio territorial y que somos todos bolivianos. En ese marco tiene que existir un real proceso de pacificación, de diálogo complementario, inclusivo, para construir acuerdos mínimos que nos permitan finalmente erradicar esta polarización social que hay en el país. Para ello, por supuesto, tienen que existir reconocimientos donde todos somos iguales, pero el diálogo de pacificación es indispensable. Y número dos, Mónica, rápido, no tenemos experiencia, los bolivianos, en lo histórico, no tenemos experiencia de haber realizado procesos de pacificación en nuestro país. Hemos sí avanzado con acuerdos políticos para institucionalizar el país, para encontrar salidas a las dictaduras, para restablecer la democracia. Ese trabajo sí lo hemos hecho, pero no hay antecedentes de procesos de pacificación social en Bolivia. Y este es un ejercicio que tenemos que aprender y que tenemos que llevar adelante.
hay que cerrar lo del 2019 porque sobre eso tenemos visiones muy confrontadas. Cerrando aquello, el segundo paso es poder trabajar este proceso de pacificación como un elemento indispensable. No pueden existir más unas hegemonías de lógicas dominantes. Tienen que existir nuevas hegemonías de sentido común, y el sentido común tiene que modificarse de que ya nadie se puede imponer sobre el otro, sino que fundamentalmente todos tenemos que tener, en un marco de igualdad plena, tenemos que tener las mismas posibilidades, y eso se trabaja con un diálogo de largo aliento. Esperemos que así sea, porque hace falta en el país. No podemos estar en ese tire y afloje permanente que le hace tanto daño, y que sobre todo en este tiempo de crisis mundial le hace daño también al país, porque también lo jala para abajo, ¿no? Le agradezco mucho. Vamos a seguir esperándolo con los cuñapecitos a ver para cuando venga a Santa Cruz. Es una deuda esta, Mónica. Le agradezco a usted el tiempo y que me permita que podamos dialogar con respeto, aunque tengamos visiones contrapuestas o interpretaciones diferentes de lo que sucedió el 2019. Lo bueno es que lo podemos hablar y lo podemos discutir sin perdernos siempre el respeto. Perdón, ese es un principio fundamental. Una última pregunta, vocero, que me parece importante dada la coyuntura informativa. Claro. Las instituciones del gobierno, estoy hablando del Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Procuraduría, van a apelar para pedir una sentencia mayor a la expresidenta Yanine Áñez, y por otro lado, ¿van a pedir también que el juicio por las muertes sea un juicio ordinario? El primer tema que usted me pregunta, evidentemente se ha dado a conocer que no hay satisfacción con el tiempo que marca la sentencia y que eso se va a apelar. El segundo aspecto sobre si lo que viene en temas Sencata, en temas Sacaba, será un juicio ordinario, eso está todavía a definirse. Pero ahí permítame rápido una reflexión. Constatado de que una persona interpreta la Constitución política del Estado, se apoya en los factores de poder como las Fuerzas Armadas, la policía, porque ellos también han recibido una sentencia igual de 10 años por haber facilitado lo que realizó la señora Áñez en aquel momento, y le permitieron que se pueda apropiar del mando del Estado en su calidad de senadora, no de persona electa, sino de senadora. Pues ahí siempre nos quedará una interrogante: si esa persona que ha realizado todos aquellos actos amerita tener el privilegio, el mismo privilegio o derecho que tiene una persona que fue electa con los votos y que pudiese ser sometida a un juicio de responsabilidades por alguna de sus intervenciones durante su gestión. Hay una diferencia entre quien fue electo y entre quien se arrogó el poder del Estado, pero ese es un tema todavía irresuelto. Yo lo dejo ahí como una pregunta. Un juicio de responsabilidades es un juicio de privilegio, pero el privilegio está para quien los bolivianos le conferimos una confianza a través de nuestro voto, para que se ocupe del mando del Estado, y en algún espacio nos defraudó, no para quien, creo yo, para quien irrumpió en el poder del Estado y de una forma contraria a lo que señala la Constitución, se hizo con el mando del Estado. Hay una diferencia sustancial, pero eso es algo que no está resuelto. Bueno, muchas gracias. Que tenga un buen día. Gracias, muchas gracias, Mónica, a usted. Esas fueron las palabras del vocero presidencial, quien descartó relación de hechos. Jorge Richter insiste en que en esa reunión que hizo referencia Evo Morales no se analizó el proceso contra Yanine Áñez. El vocero presidencial afirmó que la reunión a la que hizo referencia Evo Morales no fue para analizar el proceso que concluyó con una sentencia de 10 años para Yanine Áñez, sino se analizó la situación actual que se vive en el país y demandas de diferentes sectores sociales. En su criterio no existe nada que ver. Ese encuentro político al que hizo referencia el jefe nacional del movimiento al socialismo,
Evo Morales, en el que participaron los mandatarios Luis Arce y David Choquehuanca, entre otros, con el juicio desarrollado contra Yanine Áñez. Esa reunión se ha llevado a cabo hace no más de 6 semanas atrás, y la señora Yanine Áñez estuvo en juicio ordinario por más de un año, desde el tiempo en el que fue investigada, etc. Entonces no hay una relación, aseguró en una entrevista Jorge Richter sobre las declaraciones que hizo Evo Morales el domingo en la emisora Causa Chuncoca. Señaló que en la reunión convocada por Luis Arce, donde asistieron Choquehuanca, el ministro de Justicia Iván Lima, el Pacto de Unidad y el jefe de bancada, casi coincidimos que debe ser un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades. Este lunes, Evo Morales aseguró que sus declaraciones fueron distorsionadas y que en realidad se refirió a que se debatió la estrategia jurídica y política para lograr justicia para las masacres de nuestros hermanos. No tiene nada que ver esa reunión que ha sido realizada hace unas semanas atrás. Ha sido específicamente para hacer un análisis de la situación que a nosotros como gobierno nos demanda también distintos sectores. Por eso no hay decisión sobre aquello, porque todos estábamos aguardando también qué decía este fallo del juicio contra Yanine Áñez, insistía Jorge Richter. Desde Comunidad Ciudadana coinciden que las declaraciones de Evo Morales confiesan que existe una asociación delictuosa para manipular a la justicia, según el jefe de la bancada de esta fuerza política, Carlos Alarcón, quien añadió que a confesión de partes, relevo de pruebas. El vocero presidencial remarcó que esta sentencia en contra de Yanine Áñez cierra una primera parte de la investigación a lo ocurrido en 2019. Evo Morales terminó revelando que en una reunión convocada por Luis Arce y en la que estuvo la cúpula del movimiento al socialismo, se abordó iniciar un juicio ordinario contra Yanine Áñez por encima de un juicio de responsabilidades. El expresidente y jefe del movimiento al socialismo, Evo Morales, reveló este domingo que el camino para el juicio ordinario en contra de Yanine Áñez fue decidido en una reunión que fue convocada por Luis Arce, en la que estuvieron otras autoridades nacionales y la cúpula del movimiento al socialismo. Al respecto, el vocero presidencial evitó hablar de este tema al ser consultado y remarcó que por encima de lo que se pueda señalar de que haya existido una reunión y se haya tomado una decisión del camino legal a seguir, lo verdaderamente importante es que el país tiene una resolución sobre lo que ha significado una ruptura institucional el año 2019. El vocero presidencial dijo que con la sentencia de 10 años de prisión en contra de Yanine Áñez se da el cierre y el corolario a esta primera parte de búsqueda de justicia, pero de comprensión de lo que sucedió el 10, 11 y 12 de noviembre de 2019. En el país no se puede vulnerar los artículos fundamentales de la Constitución Política del Estado para alcanzar la presidencia. Si esto ocurre, hay una indebida forma de apropiarse del poder político del Estado. Esto se juzga y tiene una penalización, porque se debe preservar la Constitución y el proceso democrático. Esto es lo importante, remarcó para Richter. Este fue el primer tiempo de búsqueda de justicia, donde se juzga ante la justicia cómo una persona vulnera la Constitución política del Estado para llegar a la presidencia. El segundo tiempo será aquel en el cual se tenga que rendir cuentas por las muertes que se han generado en el país por los hechos de Sacaba y Sencata, dijo Evo Morales. Las palabras polémicas de Evo Morales fue que terminó revelando que la decisión de iniciar acciones legales por la vía ordinaria se habría tomado en una reunión convocada por Luis Arce, donde estaban David Choquehuanca, vicepresidente, Iván Lima, ministro de Justicia, también la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, el Pacto de Unidad, y también los jefes de bancada de los senadores y diputados, presidentes de las cámaras, y todos coincidieron que debe ser un juicio ordinario y no un juicio de responsabilidades.
Así, el movimiento al socialismo tomó una decisión política en contra de Yanine Áñez y, de acuerdo al control de la justicia, determinaron iniciar un juicio ordinario porque ahí sí tenían el control absoluto. En cambio, en la Asamblea Legislativa no tenían los 2/3 correspondientes. Es de esa forma que determinaron un juicio ordinario, una información que terminó siendo revelada por el propio Evo Morales en una entrevista en su radio Causachum Coca, entrevistas que ofrece cada domingo. Evo Morales, por su propia boca, cae en tremendo escándalo de confesiones y revelaciones de su parte de las acciones y determinaciones que toma en conjunto con el gobierno de Luis Arce Catacora y evidenciando de esta forma un control de la justicia en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las justificaciones del vocero presidencial Jorge Richter. ¿Ustedes le creen? ¿Creen ustedes que son aceptables estas explicaciones al respecto de las palabras de Evo Morales? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.